Y bien, bueno, pues buenos días a todos y vamos a comenzar la tercera clase. Eh, Voy a admitir, pero... Y bien, pues vamos a comenzar la tercera clase. No sé si alguno se recuerda de los conectados o de los presentes. Han pasado 15 días y la memoria pues falla. ¿Alguno se acuerda alguna cosa que vimos hace 15 días? Tuvimos... Lo de la temer, adorar, que era como connotaciones, ¿no? Son Sí, difíciles de poner que existe una sola para claro. definir adorar. Sí, voy a poner en pantalla lo que el autor va a expresar. Vamos a ver por aquí. Estuvimos hablando que se podía resumir la adoración en 3 características. Esto ya lo vimos. Voy a poner aquí para que lo vean ahí. Estuvimos viendo la primera característica, que es una expresión disposicional, lo que sería adoración como actitud. Entonces estuvimos hablando que obviamente no hay una palabra en toda la Biblia que abarque la adoración, ¿no? De hecho hay muchas palabras y hoy vamos a ver, hoy va a ser un poco, para que veáis la magnitud de esto, va a ser un poco quizás para los que no les guste tanto el léxico, va a ser un poco pesado, pero yo les animo, que es una parte también del estudio bíblico, el estudiar las palabras, porque obviamente el español no es lo mismo que el idioma bíblico, y hay palabras que en el idioma bíblico que en español no la harían justicia, ¿no? Porque tiene más connotaciones. De hecho, hoy vamos a ver una palabra que ni los mismos expertos, y ahora voy a enseñaros alguna cosa, por decir así, no saben de dónde viene la raíz, ¿no? Hay un debate que se traduce como adorar, es una de las palabras que más aparecen en el Antiguo Testamento, en hebreo. Estuvimos hablando de la expresión disposicional, adoración como actitud, y vimos, pues entre ellos, la palabra yaré, que se traduce como temor a Dios, ¿no? Y yaré en muchos contextos bíblicos se traduce como adoración, ¿no? Ya he dicho que para el traductor, obviamente tiene que hacer la tarea de armar las piezas y que cobre un sentido al lector, ¿no? Obviamente también siendo fiel a lo que pues la escritura nos quiere hablar o comunicar, ¿no? En este caso, Dios, ¿no? Pues sabemos que detrás de los que escriben las palabras, ¿no? Hay una inspiración divina, hablamos de esto, ¿no? Entonces, hablamos del temor, ¿no? Y bueno, estuvimos hablando un poquito de esto, no quiero volver a enfatizar, el que no haya estado en la clase puede ir al vídeo, ya que si estáis apuntados, yo estoy mandando cada semana la clase anterior, ¿no? Cuando terminemos este capítulo yo mandaré un PDF con no solo el material aquí, sino todas las citas, ¿no? Que no me he parado a leer, pero para un estudio más, obviamente más completo, ¿no? Lo vais a tener ahí y podéis consultarlas, ¿no? Algunas hoy sí me voy a tener en leer algunas citas, no quiero ir tan rápido. Y vamos a ver el segundo punto, que es la expresión física como adoración. Bien, entonces vamos a ir al punto 2, adoración como gesto. Seguramente hoy solo voy a abarcar esto, no quiero aventurarme a comenzar el punto 3. Y pues vamos a ver esta segunda característica, ¿no? Que resume el autor, ¿no? Como 3 características de la adoración. ¿Se me escucha? ¿Sí? No quiero tener micro por no estar con tanta historia y bueno, no quiero tampoco hacer de más la voz para desgastarme, entonces quisiera ver si me escuchan. Bien, el segundo punto, adoración como gesto físico. Bien, como veis ahí,
La consideración de los gestos de adoración en las Escrituras debe comenzar, y esta es la palabra a que me refería, ¿vale? Esta palabra es muy compleja, ¿no? De hecho, ahora voy a abrir algún diccionario avanzado, que hasta los mismos diccionarios, pues, los mismos expertos que obviamente estudian la Biblia, la raíz de esta palabra no está clara de dónde proviene. Algunos dicen del ugarítico, pero hay un debate, ¿no? Y esa palabra istaguá, ¿no? Que obviamente se traduce como adoración, ¿no? Como dice ahí, su contraparte griega, es decir, su traducción griega, que también aparece obviamente en el Nuevo Testamento, proskineo sería su contraparte griega, y ahí quiero que si pueden anotar. Dice, aunque las traducciones al español comúnmente hacen que ambos verbos sean adoración, mucha gente no tiene idea de lo que estas palabras comunican en la Biblia. Bien. Dice, ambas se refieren literalmente a, y dice, postraciones ante un superior. Una postura que establece el equivalente, ¿no? Y aquí lo dice el autor como a día de hoy, como decir larga vida al rey, ¿no? Esta interpretación se ve reforzada por modificadores, y esto es lo complejo. Yo no me puse a estudiar cómo entender esta palabra. Ya te lo está diciendo el autor, que puede tener varios equivalentes, ¿no? Pero es compleja, ¿no? Es muy compleja. Bien. Dice, también puede aparecer en la traducción como al suelo, con nariz cara al suelo, y a sobre su nariz. Dice, así como una serie de otros verbos con lo que está asociado inclinar la cabeza en reverencia, agacharse, caer de rodillas ante un dios o un rey, postrarse, dice, o simplemente caer. Y entonces tenemos adoración como gesto, pues esta palabra que aparece, por aquí tengo el dato, creo que son 181 veces en el Antiguo Testamento. Y esta palabra es como dice, ¿no? Indica pues una postración, ¿no? Y hay pues, muchos ejemplos, ¿no? Voy a leer este de Números 22:31, que cita el autor. Dice, el Señor abrió los ojos de Balaam, y éste pudo ver al ángel del Señor en el camino, y empuñando la espada. Dice, Balaam, y ahí aparece esa palabra, se inclinó entonces y se postró rostro en tierra, ¿no? Entonces aquí aparece, entre muchos ejemplos, ¿no? Esta palabra aparece, por ejemplo, en Génesis 18:2, bueno, muchísimos, ya os pasaré las citas, ¿no? La etimología, como he dicho, es compleja de esta palabra, pero indica reverencia, ¿no? Inclinación, un gesto físico, ¿no? Y vamos a ver que pues en el Antiguo Testamento la imagen de adoración implicaba mucho un gesto, ¿no? Un gesto físico, ya sea postración, ya sea reverencia, hacer un acto de reverencia, ya sea un beso, ¿no? Y lo que se conoce como ósculo, ¿no? De hecho, la palabra, algunos expertos dicen que la palabra en latín, adorare, viene de la palabra beso, ¿no? Aunque hablé de lo que significa textualmente, ¿no? Pero porque antiguamente se besaba a las figuras, ¿no? A los dioses, ¿no? Y muchas veces no podían besarlo físicamente, sino que lo besaban, por decir así, a la distancia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir. Y vamos a ver más palabras, pero vamos a dar, aquí hemos leído números, vamos a ver otros pasajes. Este es otro pasaje que aparece esta palabra y dice, para que veáis que, bueno, en ese caso está hablando de Balaam, el de Números, ¿no? Todos conocen a Balaam, que era un profeta, ¿no? Que
que obviamente está el debate si era de Dios o no de Dios, ¿no? Que da unos oráculos muy interesantes. Pero este está hablando del profeta Isaías, ¿no? Y dice así: los reyes serán tus padres adoptivos y sus reinas tus madres lactantes. Con sus caras en el suelo se inclinarán, ahí aparece esa palabra, ¿no? Como inclinar, hacia ti y lamerán el polvo de tus pies. Entonces sabrás que yo soy el Señor, aquellos que me esperan no serán avergonzados. Bien, vamos a ver otro texto. Y aquí es curioso porque también aparece palabras que tienen que ver con no solo Istaguá, sino por ejemplo de donde viene Baruch, ¿no? La raíz, que es inclinarse o arrodillarse, ¿no? La palabra baraj dice, Salmos 95, 7, dice, oh, vamos, postrémonos, ahí aparece otra vez la palabra, e inclinémonos, arrodillémonos ante el Señor, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros somos el pueblo de su pasto y las ovejas de su mano. Bien. Dice, la postración expresada por la palabra, por esta palabra que estamos viendo, que también se traduce como adoración, istaguá, dice, y otras palabras similares, no se limitaba a la adoración a la deidad, ¿no? Por ejemplo, posiblemente el ejemplo que hemos dado de números, aunque Balaam era pues de otro pueblo, ¿no? Posiblemente un sacerdote pagano, ¿no? O un profeta pagano, puede connotar que no sea adoración plena a Dios, sino un símbolo, como hemos dicho, de reverencia, ¿no? Y aquí es donde muchos, pues, también tildan de que cuando una persona se postra ante otra persona, ¿no? Ya la está adorando. Y aquí hay un debate y obviamente yo diría que no es así, ¿no? Porque la antigüedad, de hecho, si vais a cualquier diccionario de la Biblia, vais a ver que en la antigüedad el inclinarse ante un noble, ante una persona que tiene, por decir así, una autoridad, no era un gesto de adoración, ¿no? La adoración obviamente incluye gestos, ¿no? Pero también incluye lo que vamos a ver, creo, en el tercer punto, que es una disposición del corazón también, ¿no? Entonces, obviamente no estamos aliciendo a las personas a que se inclinen ante cualquier persona, ¿no? Pero, por ejemplo, encontramos que algunos ejemplos en la Biblia de personajes bíblicos que se inclinan ante, o sea, puede ser ante reyes o ante personas o ángeles, ¿no? Porque eso era algo común, ¿no? Algo común en la antigüedad, ¿no? Por decir así. Bien. Dice, en el mundo antiguo y en muchas culturas de hoy, los individuos de clase baja, como dice, se postraban ante personas social, económica y políticamente superiores. Dice, aunque las personas en la Biblia a menudo respondían espontáneamente al favor o la revelación divina con la postración, el gesto, es lo que he dicho ahora, también era común en las relaciones en contextos ritualistas formales, ¿no? Por ejemplo, tú hoy vas a una, no sé, el día este de la patria, ¿no? ¿Cómo se llama? La hispanidad. Y normalmente, creo yo, ¿no? Pero creo que a veces va el rey, ¿no? Cuando salen las tropas y al rey le hacen una reverencia, ¿no? Le hacen así. Obviamente porque es el rey, ¿no? Es una realeza. Pues en este sentido sería, ¿no? Bueno, aquí hay una imagen, pues que vemos que, en este caso es una imagen egipcia, reverenciando, ¿no? Obviamente ante un dios o ante un rey, etcétera, o ante un faraón. Bien. Dice en Génesis 22:5, dice, Abraham instruye a sus siervos a esperar, aquí da otro ejemplo, ¿no? Esta palabra, al pie del monte Moría, mientras él e Isaac subían a la montaña, ¿no? Y dice, para adorar. Aparece otra vez esta palabra. La traducen aquí normalmente, vamos a ver cómo la traduce, por ejemplo, la nueva versión internacional. Dice,
Entonces le dijo a sus criados, hablando de Abraham, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante, ¿ves?, para adorar a Dios. Y luego regresaremos junto a ustedes. Bien, ¿ves? Aquí en esta palabra aparece, si no que me equivoco, bueno, además lo dice el autor, ¿no? La palabra adorar, ¿vale? En su forma, en una de sus formas, que es nistahue, ¿no? Istahua, que he dicho que esta es la raíz, que es curioso esta raíz. Vamos, por ejemplo, a ver simplemente para que veáis que es una palabra compleja. La raíz de esta palabra, que yo no sé cómo se pronuncia exactamente, aquí, por ejemplo, lo podemos escuchar. Son 3 palabras, ¿no? Heb, Bajeb. Se traduce de muchas formas, ¿no? Inclinarse, postrarse, reverencia, homenaje, rodillas, postrarse, adorar, ¿no? Pero implica, nuevamente, la mayoría de veces, una adoración como gesto, ¿no? Como reverencia. Obviamente aquí en el contexto de Abraham, pues están hablando que van a subir a la montaña, ¿no? Posiblemente Abraham inclinándose ante Dios en la montaña, ¿no? Como un gesto físico de adoración. También con más connotaciones, ¿no? Pero esta palabra, como he dicho, si vais a un diccionario, de hecho la denominan, bueno, si alguno va a un glosario de algún léxico, ¿no? El hebreo tiene sus formas, ¿no? Yo no soy experto en hebreo, no tengo mucha idea, pero me apoyo en herramientas de personas y le llaman hispalel, ¿no? Que es una forma que solo este verbo lo tiene, ¿no? Que bueno, me voy a poner a explicar qué es eso, porque ni yo lo comprendo bien, pero es de donde proviene pues muchas otras palabras, como por ejemplo se relaciona con la palabra de donde viene Eva, ¿no? Hayá, y otras palabras, ¿no? Por ejemplo, verbo ser, existir, ¿no? Entonces, es una palabra bastante compleja, pero que tiene muchas veces connotaciones de gestos físicos, de adoración. Bien, vamos a seguir. Dice, aquí da otra palabra, dice, cuando Salomón terminó de construir el templo y la gloria divina se estableció allí, dice, la gente se inclinó, aquí aparece esta palabra, kará, es otra palabra que también implica adoración como gesto, ¿no? Inclinarse. De hecho, creo que es una de las palabras que aparece en el texto que hemos leído antes, que también aparecía Baruch, si no me equivoco. Dice, sobre la acera, con la nariz al suelo, y se postraron, ¿no? Y otra vez la palabra istagua, y dieron gracias al Señor. Segunda de Crónicas 7:3. Siglos más tarde, en una reunión comunitaria, probablemente en ese mismo lugar, y aquí está dando el contexto de Nehemías, dice, todas las personas se pusieron de pie cuando Esdras se levantó y abrió el rollo de la Torá. Después de que él, dice, los bendijera, respondieron con un amén, amén, y levantaron las manos, inclinaron sus cabezas y se postraron delante del Señor, ¿no? Bien, aquí parece pues otra palabra más, ¿no? Que también se puede traducir como adorar, ¿no? O el equivalente a adorar, como kadad, y aparece otra vez istagua, ¿no? Esta palabra. Esto es para que veáis lo que hemos dicho antes en las clases anteriores. No hay una palabra en la Biblia que implique, que abarque la adoración. O sea, la adoración abarca, bueno, es que hoy solo vamos a ver palabras, ¿no? Por eso digo que va a ser un poco pesado para el que no le interese el léxico, pero hay multitud de palabras, ¿no? Estamos deteniendo en esta istagua porque es una de las que más aparece en el Antiguo Testamento, ya que en el Antiguo Testamento, y sobre todo en el contexto del Antiguo Cercano Oriente, o como le denominan, ¿no? O Medio Oriente, las religiones eran de expresar mucho con cosas físicas, ¿no? Por ejemplo, la adoración israelita también era así. Si vosotros veis el Antiguo Testamento, era una persona que, cogiendo un chivo, cogiendo una vaca, llevándola a un templo, ¿no? Y ahí con un signo también de adoración, ¿no? Eso no anula, por eso estamos hablando de qué podemos recoger también
en el Primer Testamento, como lo dice, no anula lo físico ahora en el Nuevo Pacto, ¿no? De hecho, vamos a ver algún ejemplo que aparece la palabra proskineo, que es el equivalente a istaguá. Aparece solo una vez, curioso, en el Nuevo Testamento, pero eso no quiere decir que esté descontinuado, ¿no? O que esté anulado. Y ahora el autor lo va a comentar. Dice, el patrón de la postración ante el Señor es especialmente común en los Salmos e Isaías, ¿no? Cuando veáis un número al lado es que hay unas notas, ¿no? Ya os lo pasaré con las citas, hay muchas citas. Dice, donde las descripciones de tales gestos no se limitan a Israel. Los salmistas y los profetas imaginan un día en que todos los reyes y las naciones se postrarán delante del Señor. Obviamente, las naciones, ya sabemos cuándo será eso, ¿no? Será pues en el final de los tiempos. Harán reverencia de que Dios es Dios, ¿no? De que Dios es el creador, de que Dios es el juez, el Señor, reconociendo su grandeza, ¿no? Que también es una forma, obviamente, que abarca la adoración. Bien, dice, de hecho los poetas, dice, incluso hablan de criaturas celestiales que adoran ante Él, ¿no? Ante el Señor. Vamos, por ejemplo, a leer este salmo. Hemos hablado de Abraham, de gente, ¿no? Humanos, pero incluso los ángeles, la corte celestial de Dios, ¿no? También va a recurrir a un gesto físico para hacer reverencia, para adorar a Dios, ¿no? Esta canción la cantamos, ¿no? La alabanza, tributad al Señor. Dice, seres celestiales, tributen al Señor la gloria del poder, tributen al Señor la gloria que merece su nombre, que dice, póstrense ante el Señor en su santuario majestuoso, ¿no? Hasta las criaturas celestiales, los ángeles, ¿no? Todo ser viviente va a dar la gloria ante Dios, ¿no? Y una forma de dar la gloria es también adoración como gesto físico, ¿vale? Lo externo en la Biblia, mucha gente, sobre todo muchos modernos, obviamente la condición interna es muy importante o es prioritaria antes que la externa, pero lo externo no anula, lo interno no anula lo externo, porque obviamente la Biblia está cargada, el Nuevo Testamento, perdón, que es donde más nos fijaríamos en esta parte, también está cargada de esta idea que he dicho ahora. Pablo habla, por ejemplo, a las mujeres de las iglesias a que se vistan decorosamente, ¿no? Pablo también pues habla de un orden en la congregación, ¿no? Que eso sería ya como actitud, ¿no? Adoración como actitud, pero que también se manifiesta en lo externo, ¿no? La adoración como actitud. Obviamente, si en la iglesia no hay un orden, ¿no? No hay un sentido de reverencia. Si nosotros ahora, por ejemplo, en una reunión, cada uno está cuchicheando por un lado, por otro, ¿no? No se da reverencia a la palabra, no se escucha la palabra. No ya porque la diga uno u otro, sino porque venimos también a escuchar, ¿no? Pues obviamente se está perdiendo pues ese sentido interno, ¿no? De que es prioritario, pero no anula lo externo, ¿no? Entonces, aquí vemos un ejemplo de tributo de los seres celestiales que en el postrer día, o de toda lengua humana, todo rey, ¿no? Que también esta palabra se utiliza en torno a reyes, van a inclinarse, van a postrarse en reverencia ante el Señor. Aquí el autor hace un énfasis en esta cita, vamos a leerla. Bueno, la tengo puesta. Vale, vamos a leerla. Nehemías 9:6. Dice, tú eres el Señor y solamente tú hiciste los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares, todo lo que está en ellos, a todos ellos das vida, y el ejército, fíjate, del cielo, ¿qué dice? Está postrado, ¿no?
y aparece otra vez esta palabra, istagua, delante de ti, ¿no? Aquí la veis. Obviamente en una de sus formas conjugadas, ¿no? Si vais a un diccionario vais a ver pues, que hay muchas palabras, de hecho ahora vamos a hablar algunas en griego, como abad, ¿no? Pues se pueden, obviamente no siempre vas a encontrar la misma palabra, tiene su forma de conjugarse, ¿no? Y ahí aparece otra vez esta palabra de que todo, los cielos, la tierra, el ejército de los cielos, todo, se postra ante el Señor, ¿no? Una adoración como gesto. Vale. Bueno, aquí esto es una figura que da el autor, ¿no? Que es una imagen neoasiria de reverencia del primer milenio, ¿no? Adoración como gesto. Obviamente las culturas antiguas, todos vinimos de una matriz, ¿no? De un dios. Sabemos que en Babilonia, en Babel, se confundieron las lenguas, se repartieron las naciones, ¿no? Entre ellos, pues hubo una confusión, ¿no? De hecho, Babilonia, a la raíz, dice morada de los dioses, si no me equivoco, de donde viene, no significa, en hebreo significaría confusión, pero el hebreo no es el idioma matriz, ¿no? De hecho, por ejemplo, esta palabra, istagua, posiblemente en su referencia, su raíz, no es del hebreo, es del ugarítico, como he dicho. Y los expertos, pues, hoy en día hay más evidencias de que van cambiando las formas a la investigación. Entonces aquí vemos que todas las naciones antiguas, ¿no? todas las culturas paganas tenían en común la adoración como gesto físico, ¿no? Porque obviamente la adoración, por decir así, es algo que se transporta de los cielos a la tierra, ¿no? Dios siempre se le da la gloria, ¿no? Aun y cuando el humano no estuviera ni creado, ¿no? Obviamente antes de que el humano fuera creado, existían otro tipo de creación celestial, ¿no? Vamos a llamar ángeles, querubines, ¿no? Hasta la Biblia habla de un consejo celestial, ¿no? Que el Señor tiene, pero obviamente en los cielos también hay adoración, ¿no? De hecho, podemos decir que nosotros emulamos lo que hay en los cielos, ¿no? Y si en los cielos también está este tipo de actitud como gesto, pues también abarca eso la adoración. Estamos yendo en este viaje para ir comprendiendo, ¿no? Bien. Luego, pues si alguno tiene alguna pregunta, pues como sabéis, 5 minutos al final para esto. Bien. Siguiendo el ejemplo de la Septuaginta, me imagino todos saben lo que es, ¿no? No tengo que explicarlo. La traducción griega, bueno, ahí lo dice, ¿no? De las escrituras hebreas, que normalmente vais a encontrar que se abrevia con LXX, ¿no? Que es un número de los que tradujeron la Biblia, ¿no? Los 70. Dice, el Nuevo Testamento reemplaza el hebreo istagua con esa palabra proskineo que hemos dicho antes, cuyo rango de significado es similar. Bien. Mientras que las raíces de las palabras son oscuras, lo que he dicho antes, el verbo expresa la costumbre común de arrodillarse ante un superior y besarle también los pies, el borde de su vestimenta o el suelo, y en un sentido derivado significa adorar, ¿no? Derivado es lo que me he referido ante los traductores. Por eso la gente dice, yo quiero una Biblia literal, ¿no? Pero es que una Biblia literal para gente que no, por decir así, que no se puede entender bien si no sabes el idioma, no se puede traducir bien una Biblia literal. Por eso también hay géneros de traducción, ¿no? que lo comenté la otra vez. Dice la palabra, está hablando del equivalente en griego, aparece muchas veces en los evangelios, proskineo, y en Hechos, aunque como un término general para referirse a la adoración cristiana, aparece solo en Hechos 24, verso 11, y en Apocalipsis. Estas expresiones físicas de reverencia o honor siempre ocurren ante superiores que son verdaderos
verdadera o supuestamente divinos. Bien. Bueno, las citas son más de 30. Están ahí pues, en la diapositiva, no las voy a leer. El Nuevo Testamento usa varias palabras adicionales para hablar de postración física como un gesto de adoración. A veces dicha reverencia se describe simplemente como piptó, que es caer, ¿no? Por ejemplo, creo que ahora va a dar el ejemplo de Pablo. ¿Qué le pasó a Pablo en el camino a Damasco? Que se cayó al suelo, ¿no? Puede ser por lo que sea, ¿no? Por una manifestación poderosa de Dios, pero también es una disposición física de la antigüedad, ¿no? De caerse al suelo como en reverencia, como para adorar, ¿no? Porque Pablo sabía que ese era Dios, ¿no? Y es curioso que no, en el sentido literal, obviamente era Dios, pero era Jesucristo, ¿no? Que es Dios, que le habla y le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿No? Y está hablando de Jesucristo, Yeshua. Y también se describe como arrodillarse bonipeteo ante una persona. Que tal genuflexión expresa humillación, sumisión o adoración. Bien. Algunos, y esto es lo que he dicho antes, argumentan que la infrecuencia de prosquineo, que es el equivalente a la Septuaginta para Istaguá, en los escritos de Pablo, no en los evangelios, en Apocalipsis y en Hechos, ¿no? Sino en los escritos de Pablo, dice, destaca la discontinuidad entre la adoración del primer y el Nuevo Testamento. Dado que en el antiguo Israel la adoración se enfocaba en el lugar, como he dicho, por ejemplo en el tabernáculo había que ir a un lugar a adorar, ¿no? Eso tampoco anulaba que las personas adoraran en sus casas, ¿no? Pero se habla de las 3 veces que tenían que ir a adorar a Jerusalén, ¿no? La fiesta de la peregrinación. Obviamente esto no anula la adoración como gesto físico, pero muchos se han apoyado en Pablo, ¿no? Y en muchas otras cosas. Por ejemplo, hoy hablaré en Mateo de Juan el Bautista, y se apoyan muchas personas, ¿no? Con mucho sentido, por decir así, o mucho recoveco, para apoyarse que lo antiguo pues está obsoleto, no tiene razón. Pero el hecho que va a decir el autor, vamos a leer lo que va a decir el autor sobre esto. Dice, dado que en el antiguo Israel la adoración se enfocaba, como he dicho, en el lugar y las expresiones externas, supuestamente el lugar y las formas externas son irrelevantes para nosotros, ¿no? En la adoración cristiana, debido al cambio de lo externo a la adoración en, como comenzamos con ese verso, en espíritu y en verdad. Y ya que en los evangelios Jesús está físicamente presente para recibir adoración, las cartas de Pablo suponen que el día anunciado en Juan 4, 20, 21 ha llegado. Bien. Entonces algunos se apoyan en el apóstol Pablo para esto, ¿no? Para decir que ya los rituales, las cosas físicas ya no importan, ¿no? Pero el hecho de que Pablo no hable de esto no quiere decir que esté anulado, ¿no? Que sea inválido. Y ahora seguirá hablando de esto, ¿no? Dice, esta interpretación es dudosa en varios aspectos. Primero, y esto es algo que comenté la otra vez, ¿no? Que la Biblia silencie en algunas cosas no quiere decir que en su compendio no quiera afirmarlo. Por ejemplo, la Biblia no dice no fumarás, ¿no? No fumarás porros, por ejemplo. Pero para nosotros, los que estamos aquí, obviamente, moralmente y físicamente no es correcto, ¿no? Drogarse. La Biblia no te dice no te drogarás, pero se subyace de la Biblia, ¿no? Hay muchas doctrinas o muchos mandamientos, inclusive morales, que subyacen de la escritura de otras palabras, ¿no? Y el argumento de silencio de Pablo no anula, como dice el autor. Entonces, el hecho de que Pablo solo hable en 1 Corintios 14, 25, con el equivalente a esa palabra istaguá, que sería en griego proskineo,
no significa que rechace la corrección de los gestos físicos de reverencia en el culto cristiano, ¿vale? 1 Corintios 14, 25 dice: y los secretos de su corazón quedarán al descubierto, así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando: realmente Dios está entre ustedes, ¿no? Claro, esta es la única cita que utiliza esta palabra, ¿no? Pablo, el equivalente a esta palabra que hemos hablado. Y ahora está hablando en el contexto de una persona hostil, ¿no?, al Evangelio, que se va a postrar como reconociendo, por ejemplo, el subyacente al pasaje de Isaías, de los reyes de la tierra, etc. No quiere decir que en el final de los días todos los reyes obviamente se van a ver forzados a postrarse, ¿no?, ya sea por Dios mismo, que les dé las rodillas, ¿no?, porque para que se cumple esa alusión en la Escritura de toda, bueno, esa alusión, esa cita directa, ¿no? Toda rodilla se doblará, o porque si verdaderamente hay una disposición de los reyes a adorar a Dios, ¿no? Pero la adoración no solo implica ni lo externo, que es esta parte. Como hemos dicho, la adoración implica todo, ¿no? Física, moral, tantas cosas, ¿no?, para una correcta adoración en espíritu y en verdad. Sigue hablando de esto, ¿no?, del silencio de Pablo. Por el contrario, en este contexto, habla con naturalidad de un incrédulo, lo que he dicho antes, una persona hostil, que ingresa a la asamblea del pueblo de Dios, siendo condenado por su pecado, cayendo sobre su rostro y adorando, reconociendo verbalmente que Dios está entre ellos. De hecho, la ausencia de la palabra en otros lugares, en los escritos de Pablo, podría significar que Pablo asume los entendimientos que tradicionalmente continúan, ¿no? Por eso, a pesar de que la Biblia nos diga algo, no hay que presuponer que porque se haya un silencio es que esté descontinuado, esté anulado, ¿vale? Eso es obvio. Y en ese sentido me gusta lo que dice Daniel, ¿no?, el autor. Porque obviamente que hay un silencio en ciertas cosas no quiere decir que esté anulado, ¿no?, como muchos lo toman. Dice: en ninguna parte él o cualquier otra persona declaran que la obra de Cristo hace que la genuflexión sea anticuada o obsoleta. Bien. Segundo lugar, este énfasis en el contraste entre la exterioridad y la naturaleza del culto de la adoración del Primer Testamento y la interioridad y naturaleza espiritual de la adoración cristiana, en el Nuevo Testamento podríamos decir, como se entiende, refleja un malentendido de la verdadera adoración israelita, ¿no? Y ahí volvemos a caer en una falacia, en un hombre de paja, ¿no? Porque obviamente si entendemos que toda la palabra es inspirada por Dios, ¿no?, Dios obviamente lo que le dio a los israelitas no era simplemente os voy a dar esto como algo externo para mostrarle más tarde al mundo que eso no era correcto, sino lo interno, ¿no?, hacer el contraste. Obviamente a veces sí se dan contrastes, ¿no?, pero en este caso eso es un malentendido que no hay que asumir, ¿no? Bien, comenzando, dice, con Caín y Abel, examinando la Torá y los profetas, vemos que el corazón, ¿no?, y la vida de una persona proporcionaron la lente a través de la cual se evaluó su adoración. El ejemplo más claro es el de Caín y Abel, ¿no? Si vamos a los primeros ejemplos, aquí vemos que yo creo que no es porque, yo entiendo, ¿no?, no es porque Abel simplemente dio un cordero y el otro le trajo los frutos, ¿no?, sino que Dios también, eso es físico, ¿no?, el traer un cordero, ¿no?, el traer unos frutos implica adoración como gesto físico. Tú le estás dando a Dios, ¿no?, lo tuyo, ¿no?, lo que te cuesta. De hecho, por ejemplo, es curioso, ¿no?, que todo el mundo, en esta controversia de los diezmos y las ofrendas, ¿no?, la adoración como gesto físico está anulada, ¿no?, pero todas las iglesias reciben las ofrendas y los diezmos, ¿no? Obviamente que también se entiende por ciertas cosas que Pablo habla, ¿no? Solo si Pablo habla, solo si menciona algo, tienen una alusión para esto,
pero el silencio no anula esta parte, ¿no? Y ese ejemplo que da el autor de Caín y Abel me parece muy bueno porque ahí vemos que más que un gesto físico de traer algo como un cordero, ¿no? Porque tú te puedes llevar a la pregunta, ¿no? ¿Es más valioso un cordero que unos frutos? ¿No? Obviamente era un todo, ¿no? Era un todo, tanto lo que se llevaba físicamente como lo internamente, ¿no? Posiblemente la disposición de Caín no fuera la mejor, ¿no? No fuera la mejor. De hecho, creo que se refleja también en el texto, ¿no? Que dice que es, no sé si dice que trajo cualquiera fruto, ¿no? No sé exactamente, no recuerdo. Bien, dice mientras que Deuteronomio, y es curioso, Deuteronomio es el libro de la Torá que más habla de los 5 libros de la disposición interna y externa, pero interna es algo muy característico, el Semá. ¿Dónde está el Semá? En Deuteronomio, ¿no? De hecho, este autor tiene un libro que se llama, creo que es, no recuerdo exactamente, pero habla del espíritu de la Torá o algo así. Y es por decir así, un compendio, un desarrollo de Deuteronomio, porque Deuteronomio es por decir así, tipológicamente la renovación del pacto, ¿no? Cuando Moisés quiebra las tablas, ¿no? Deuteronomio es como volver a reafirmar el pacto. Y se detiene mucho Deuteronomio en hablar también de una disposición interna, no solo externa, ¿no? Entonces, y eso está en el Antiguo Testamento. Entonces, como dice aquí, mientras que Deuteronomio tiene mucho que decir sobre la adoración, fíjate, no dice casi aparentemente, prácticamente nada acerca de lo externo. El foco está completamente en la adoración, como dice Juan capítulo 4, en espíritu y en verdad, ¿no? Y aquí donde digo este libro, si alguno lo quiere ojear, se llama Mosaic, una visión de adoración mosaica, ¿no? Una traducción mía mala, pero bueno, se llama Mosaic Vision of Worship, ¿no? Bien, que habla de Deuteronomio. Vale. En tercer lugar, dice, esta visión pasa por alto la evidencia sólida de la propia práctica y escritos de Pablo. En Hechos 24:11 él declara que llegó a Jerusalén. Claro, Hechos no lo escribió Pablo, pero se relata de lo que hizo Pablo. Claro, Hechos lo escribió Lucas, ¿no? Pero Lucas detalla lo que hizo Pablo. Entonces aquí veríamos que se subyace de la vida de Pablo que también la adoración física, porque Pablo, ¿qué hacía? Iba al templo, también, ¿no? Algunos dirían, no, para agradar a los judíos, para tal, pero eso también sería ir en contra de las propias palabras de Pablo cuando dice, yo no he hecho nada en contra de la ley